Bendito sea el Señor. Qué bonito estar otra vez en la presencia del Señor y podernos reunir una vez más para poder estar en su bendita palabra, para inquirir de sabiduría, para poder aprender algo más cada día acerca del Señor, de su doctrina, de lo que Él enseñaba, de lo que Él quería que aprendiéramos, que a veces nosotros pasamos por alto. A veces o muchas veces ni siquiera le ponemos atención y ni siquiera nos ha interesado saber qué era lo que enseñaba y predicaba Cristo, el Señor Jesús, cuando estuvo sobre la tierra. Y es interesante cuando uno entra en la palabra del Señor y cuando uno entra a poder estudiar las doctrinas de Cristo. ¿Cuál era la doctrina real de Cristo? Quiero darle la bienvenida en esta hora, en este momento, a usted, mi amado hermano que se está conectando, que nos va a acompañar en esta noche, en este momento especial, para poder entrar en la bendita palabra del Señor y aprender de Él lo que Él ha querido realmente enseñarle a la humanidad. Aquellas cosas, aquellos secretos que aunque parezca paradójico, están dentro de la misma Biblia, dentro de la palabra de Dios. Y repito, son cosas que muchas veces el ser humano ni mira, cosas que el ser humano ni siquiera investiga. Miles de personas en el mundo entero tenemos la palabra de Dios en nuestras casas, somos propietarios de la palabra del Señor, pero ni siquiera la miramos, ni siquiera la escudriñamos, ni siquiera indagamos, ni siquiera analizamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos gusta mucho a los seres humanos, nos gusta entrar a las historias fantásticas de la palabra, nos gusta mucho mirar los milagros, nos gusta mucho entrar en las señales, nos gusta mucho entrar en los prodigios, nos gusta mucho mirar las cosas espectaculares, fantásticas y sobrenaturales que el Señor Jesús hizo sobre la tierra. Nos encanta saber que Él multiplicó el pan, multiplicó los peces. Nos encanta saber cómo le devolvió la vista al ciego. Nos encanta saber cómo le devolvió el oído al sordo. Nos encanta saber cómo el cojo saltaba de alegría. Nos encanta saber sobre esos milagros tremendos, como aquel momento cuando simplemente se agachó y con saliva, dice que él escupió en el piso y con el barro, o formó barro del polvo de la tierra, y luego a un hombre se lo puso en sus ojos y este hombre recibió la vista. Nos encanta saber todas esas cosas fantásticas y espectaculares. Nos encanta oír sobre cómo el Espíritu Santo le da dones a los hombres, los usa de una manera espectacular, en dones de sanidades, dones de milagros. Y el ser humano corre tras de todo esto, corre tras de todo lo que emociona, pero no se encarga ni busca la doctrina de Cristo, ni qué es lo que Cristo ha venido enseñando o enseñó. De por sí muchos no saben ni qué enseñó a Cristo, no le ponen cuidado. Y muchos o muchas personas dentro de la iglesia de Cristo, sin distingo de denominación, se han enfocado a través de las palabras del maestro de Galilea sobre inquirir en los tiempos futuros, en los tiempos en que estamos, en qué va a suceder, en la bestia. Se basan normalmente en los evangelios y en las cartas paulinas, pero nunca se nota o no se ve que se esté preparando la iglesia en doctrina. ¿Cuál doctrina estamos hablando? La doctrina de Cristo, la doctrina del Cordero de Dios, la doctrina del Maestro de Galilea. Aquellas palabras fundamentales donde nos enseñaba, nos guiaba y nos recordaba y establecía sus mandamientos
y nadie sabe cuáles son los mandamientos del Señor, solamente dicen que amar al prójimo como a sí mismo. Y ahí se quedan, desconociendo toda la doctrina de la palabra que el Señor estableció mientras estuvo en la tierra para lo que se denomina su iglesia o para su pueblo. Y dentro de estas doctrinas fundamentales y fuertes, Él nos advirtió sobre los escribas y los fariseos. Y rara vez encontramos de verdad que en las iglesias nos enseñen quién eran los escribas y quién eran los fariseos. Vamos a entrar con el tema de los escribas. ¿Por qué sobre los escribas? Porque los escribas, muy poco se habla de ellos en la Biblia, pero hay un versículo en la palabra de Dios que es muy fuerte, que habla en contra de los escribas. Y los escribas, dice la definición del diccionario, son los que se encargaron o se encargaban de escribir todos los hechos y los sucesos y todo lo que era concerniente a los profetas y la historia prácticamente del pueblo de Israel y su relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los escribas son los mismos que se han encargado de, su palabra misma lo dice, de escribir, ¿sí? De transliterar o traspasar los escritos. Antiguamente escribían en los papiros, escribían en las tablillas de piedra o de arcilla, perdón, y dejaban todo plasmado. Y para la época moderna se conocen los escribas como aquellas personas que han impreso, se dice impreso, no imprimido, discúlpeme la equivocación, se han encargado de dejar de imprimir en libros, en hojas, lo que son las Sagradas Escrituras, y son los que han hecho las revisiones también, porque la iglesia no sabe que la Biblia originalmente no fue la Reina Valera, revisión 1960, y ella misma dice, en la primera hoja dice revisión 1960. Y la gente no se encarga ni se preocupa por buscar y mirar por qué la revisaron, quién la revisó. Y cuando se dice revisar, se encargaron, y el Señor ha dicho que son los escribas. Son los escribas. Por ejemplo, así a manera de rapidez, voy a decirle que la primera Biblia que apareció, de las que Gutenberg imprimió en su imprenta, fue la Biblia del oso, o conocida como la Biblia del oso o las Sagradas Escrituras. Se conocía porque tenía un oso comiendo miel, entonces por eso se conoce como la Biblia del oso. Y esta Biblia apareció en el año 1569, 69 años después de que Martín Lutero protestó, después de Calvino y después de Báez, que son los padres de verdad del Evangelio, que salió de la Gran Ramera cuando se protestó en el año 1500 sobre las doctrinas erróneas de la Gran Ramera, que es el Vaticano. Después, esta Biblia fue cambiada, modificada, donde hicieron una revisión en los famosos concilios que hace la Iglesia Católica. En el año 1582, el señor Cipriano de Valera comenzó a revisarla, terminando 20 años después, en el año 1602. Y terminó su revisión en el año 1602, y era la Biblia, se conocía como la Biblia de Valera, no Reina Valera, sino Valera. Después, en el año 1862, apareció la Biblia del Cántaro, donde se suprimió la Reina Valera y se tomó una Biblia que era muy parecida a la Biblia del oso y tenía verdades fundamentales, que después fue modificada en el año 1865. Y después del año 1865 fue modificada, cambiada, y se desapareció realmente, y apareció en el año 1909 una Biblia que se llamaba la Biblia de Valera Gómez. Imagínense, un personaje español que le dio por revisarla y suprimió y quitó la otra Biblia y retomó la Biblia Valera. En el año 1960 fue donde se unificó el criterio y quedó como Reina Valera, y es la que todos comúnmente estamos manejando desde el año 1960. Nadie sabe que en 1977 un señor llamado Francisco La Cueva también la revisó y la modificó. O sea que nosotros no tenemos la Biblia original de 1960, sino que ha sido modificada. Y en el año 2011 nadie lo sabe que también fue modificada. Y de ahí aparecieron muchas denominaciones.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sencillamente a través de las Sagradas Escrituras hemos encontrado cómo han cambiado y tergiversado la palabra de Dios. Pero hay algo muy fundamental, y es que la iglesia tiene que entender algo, el pueblo de Dios tiene que entender algo, que el fundamento de la iglesia, si le podemos llamar iglesia, porque los estudios están mostrando algo muy tremendo, y es que en las modificaciones que le hicieron a las Sagradas Escrituras, desde el año 1569, cuando apareció la Biblia del Oso, y anterior a esa había otra Biblia que se llamaba la Biblia de Vulgata, y anterior a esa venía una de las 42 líneas y otra Biblia que traía cosas muy importantes que le quitaron, que no están en las Biblias modernas, como los libros que denominaron apócrifos, que la Biblia los menciona, y un último libro que me enteré es el libro de los gigantes, no está tampoco, lo consideraron apócrifo, el libro de Enoch lo consideraron apócrifo, el libro o los 3 libros de Melquisedec, las crónicas de Melquisedec, lo determinaron en sus revisiones que no, lo quitaron. Las crónicas de Salomón las quitaron. El libro de Hazel, que habla en Josué capítulo 10, lo quitaron. La profecía de Moisés la quitaron. Quitaron también el libro de los jubileos, el libro de Esdras 2. Muchos libros que muestran los secretos de las cosas inconclusas que están sobre todo en el Antiguo Testamento, y luego aparecieron el Nuevo Testamento. Apareció el Nuevo Testamento porque dieron una orden de recopilar todos los escritos que encontraran por ahí sobre los apóstoles, y encontraron fue de Pedro nomás, supuestamente, y supuestamente encontraron muchos escritos que son de Pablo, que se certifica que son de Pablo, pero otras cartas que le atribuyen que fueron de Pablo, pero realmente nadie certifica hasta la fecha que Pablo realmente las hayan escrito, y están en el canon bíblico de la Reina Valera. Entonces, ¿a qué voy con esta introducción? Porque el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Maestro de Galilea, dijo algo muy tremendo que la iglesia lo ha desconocido y lo tiene como aislado, no le interesa o no le ha interesado estudiarlo, o al menos a muchos no le ha interesado estudiar, y es el tema de los fariseos. Los escribas y los fariseos. Entonces, los escribas son todos los que se han encargado de escribir, transcribir o imprimir las Sagradas Escrituras, como nos han enseñado que son. Pero quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 8, para entrar de lleno en la palabra del Señor. Libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. Quiero que me acompañe en su Biblia, por favor, no solamente se quede escuchando, sino que me acompañe en las Sagradas Escrituras. Libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8. Pero vamos a elevar una pequeña oración al Señor pidiendo su guía, su dirección, y vamos a dirigirnos al Padre Celestial. Amantísimo Padre, Señor de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gran yo soy. Oh Santo, te alabamos, Dios de Israel. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, a ti que estás sentado en el trono. Y al Cordero también damos honra, gloria y alabanza. Te pedimos que en esta noche y en esta hora, Señor, seas propicio tú para que podamos, Señor, entrar en tu palabra, escudriñarla, aprender de ella, Señor. Siempre guiados bajo la luz y la guía del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de verdad, de Yahshua HaMashiach. Gracias, Señor. Gracias, Ruach HaKodesh, porque tú nos vas a ayudar. Bendícenos en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y guíanos en la verdad en esta hora. Bueno, mi amado hermano, entonces vamos a ver qué dice Dios o qué dice el Eterno acerca de los escribas. Y él es muy claro en su palabra no se equivoca. El libro de Jeremías, capítulo 8, verso 8, dice una cosa muy contundente sobre los escribas, que la iglesia no lo ha tenido en cuenta, que la iglesia no lo tiene en cuenta y lo ha pasado por desapercibido. Y es que dice así: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh o de Jehová está con nosotros. Y les recuerdo que Jehová es la traducción que le dieron los grecos romanos, o el Vaticano, o la Iglesia Católica, que fueron los que escribieron las Sagradas Escrituras, sobre todo la Reina Valera en 1960, y nos tradujeron o nos enseñaron que el nombre de él es Jehová. Curioso, algo curioso para que usted lo vaya teniendo en cuenta cuando hablemos sobre el nombre de él. Y es porque el Nuevo Testamento, que fue escrito por el Vaticano, fue recopilado por el Vaticano y creado, que es el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, como ellos lo denominaron, no aparece el nombre de él.
y le cambiaron por la palabra Dios con D mayúscula. Y la gente no sabe, la iglesia no sabe, que así se refería a Constantino y los antiguos a los dioses del Olimpo, sobre todo a Zeus, se le determinaba como el Dios supremo, por eso era con D mayúscula. Y la iglesia ignora estas cosas. Por eso, cuando la gran ramera, por medio del Vaticano, siendo los escribas de la palabra que nosotros manejamos como palabra de Dios, suprimieron su verdadero nombre. Y en hebreo es Yahweh, algunos les dicen Yahweh, pero es Yahweh con W. Y le tradujeron al español y nos enseñaron que su nombre era Jehová de los ejércitos, y eso es un nombre que le atribuyó el Vaticano, la gran ramera, y nos lo dejó por medio de los escribas en la Reina Valera, que es la que nosotros comúnmente hemos manejado. Entonces, dice la Escritura, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Mire lo que dice el Señor, y no lo dice cualquiera, lo dice el Señor mismo a través del profeta. Dice, ciertamente la ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? La ley del Eterno, la ley del Padre Celestial. Dice, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Tremendo, porque todo eso es lo que ha llevado al pueblo o llevó al pueblo de Israel en la antigüedad a pecar y a olvidarse de su Dios, porque los escribas cambiaron las verdades de Dios y las nuevas generaciones fueron enseñados con cosas que no eran verdad. Por eso se desvió el pueblo del verdadero Dios y se fue a la idolatría y a otras costumbres. Sobre todo, cuando mezclaron la ley de los hombres, ¿sí? La ley que crearon los 70 hombres por consejo de Jetro, el suegro de Moisés, quien era sacerdote de Madián, de un dios pagano, y vino y aconsejó a Moisés, y Moisés nombró los 70 hombres y crearon las leyes de los hombres, que eran por consejería de un sacerdote de un dios pagano, y se convirtió en ritos y en leyes de los hombres, y la mezclaron con la ley de Dios, la ley del Padre Celestial, la que le fue dada a Moisés en el monte. Es algo muy tremendo para estudiar, porque nadie se explica cómo es posible que Moisés, habiendo recibido la instrucción directamente del Dios vivo en el monte, vino a recibir consejería de un sacerdote de un Dios pagano. O sea, metieron leyes de los ángeles caídos al pueblo de Dios y la mezclaron con la ley de Dios. La iglesia desconoce esto. Por eso empezó a figurar más la ley de los ángeles caídos, que era la ley de los hombres, la ley del Hammurabi, también, que la ley del Padre Celestial quedó mezclada. Por eso encontramos muchas cosas en el libro de Gálatas donde habla de la ley. Y la gente desconoce que en la traducción que el Vaticano le metió a las Sagradas Escrituras y nos las dio, le suprimieron a donde dice la ley, las palabras de los hombres. La ley de los hombres, la ley de los rudimentos, la ley de la esclavitud. Porque la palabra de Dios jamás ha sido abolida. Y así han venido enseñando las hijas de la gran ramera, Apocalipsis 17:5, a las iglesias en todo el mundo entero. Por eso la iglesia moderna actual no conoce lo que el Padre Celestial enseñó. Y lo más tremendo es que Cristo vino y enseñó lo mismo que el Padre Celestial enseñó, y la iglesia desconoce aún cuál fue la doctrina de Cristo. Pero conocen las doctrinas paulinas, conocen otras doctrinas, menos lo que Cristo enseñó. ¿Y a qué se refería? Entonces, fíjese que él mismo denunció a la antigüedad que los escribas cambiaron la verdad con su pluma mentirosa. Entonces, cuando uno analiza el Nuevo Testamento a conciencia de verdad, y esto le da duro, y esto le ha dolido mucho a muchos creyentes, muchos han dicho, pero entonces, ¿qué nos enseñaron mal? Sí, nos enseñaron mal, porque está totalmente transgiversada la palabra de Dios. Se cumplió lo que dice en Daniel 7:25, que cambiarían la ley del Eterno, cambiarían su palabra. Y Cristo también lo dijo, que llegaría el tiempo que irían a leudar su palabra, verdad con levadura, y todo se dañaba. ¿Para qué? Entonces han mostrado un evangelio que es como si fuera de Dios, pero realmente está opuesto a lo que realmente Dios ha establecido para el ser humano y para su pueblo. Está oponiéndose a lo que Cristo. Mire, es algo tan tremendo. Hace unos años entrevistaron al Papa Francisco y le hicieron una pregunta y le dijeron que quién había cambiado la palabra del Padre Celestial, la palabra que fue dada a Moisés, quién la había cambiado y la había suprimido de las Sagradas Escrituras. Y este hombre,
que la gente no se ha dado cuenta que es el falso profeta y es el hijo de perdición, ¿sí? Tranquilamente dijo que Cristo, y Cristo nunca no abolió la palabra del Padre. Él vino y cumplió la ley del Eterno, no la ley de los hombres. Pero como en la Biblia le suprimieron la palabra ley de los hombres, dejaron simplemente ley, todo el mundo piensa, o todos los teólogos modernos piensan que la ley fue abolida, y no fue así. Ni siquiera fue reemplazada, ni cambiada, ni Cristo cambió absolutamente nada. Cuando estudiamos nosotros a conciencia las doctrinas de Cristo, lo que Cristo enseñaba, y le repito, no los milagros, no las señales ni los prodigios de Cristo, sino la doctrina, sus predicaciones y sus enseñanzas, encontramos, los que sí estudiamos el Antiguo Testamento, los que estudiamos sobre todo el libro de las leyes y Deuteronomio, que eso está escrito y fue lo que le fue dado a Moisés. Él no trajo nada nuevo, pero nuestras Biblias, sobre todo en la revisión 1960 de la Reina Valera, le suprimieron, le quitaron. Por eso han habido tantas revisiones, y en cada revisión usted encuentra que le han quitado algo a la palabra de Dios. Y han llevado, y va a llegar el momento en que están culpabilizando a Cristo de que Cristo cambió la palabra del Padre, y eso no fue así. Están echándole la culpa a Cristo de venir a cambiar el evangelio. Eso no fue así. Él enseñó la verdad, pero los hombres, sí, guiados por Satanás, que son emisarios, cambiaron las verdades de Cristo, las verdades de Dios, las verdades del Padre Celestial, y han llevado a la iglesia a tener un evangelio que es leudado y es mentiroso. Lamentablemente tenemos que decirlo, porque la Biblia lo enseña. Miren nomás Apocalipsis 17:5, donde dice Babilonia, la gran ramera y sus hijas. Increíble. Por eso les digo, investigue quiénes son las hijas de la gran ramera. ¿Qué iglesias, qué denominaciones en sus orígenes salieron de algo que salió de la gran ramera? Y no de la iglesia primitiva, o no del pueblo primitivo, que fue perseguido, asesinado en la época de las cruzadas, ¿sí? Y cuando Roma y el Vaticano y los obispos se lanzaron en la época de la Inquisición a quemar, a matar, a asesinar a todo el que no estuviera de acuerdo con ellos, y a perseguir a los verdaderos, porque todo el tiempo ha sido así. Entonces fíjese cómo todo y está denunciado por el mismo Señor desde la antigüedad. Por eso cuando usted coge la Biblia del oso o la logra conseguir, usted va a comparar con la Reina Valera y usted va a encontrar cosas que la Reina Valera ya no dice. Y las versiones modernas ni se diga. Todas adulteradas y cambiadas. Por eso si usted tiene la oportunidad, mi hermano, busque una Biblia antigua. Mire lo que dice el Señor acerca de los fariseos, y quiero invitarlo al libro de Mateo 16. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versos 5 y 6. Algo que el Señor mismo denunció, el Cordero de Dios mismo denunció. Dice la Escritura, Mateo 16, versos 5 y 6. Dice, tiene un título que dice la levadura de los fariseos. Cuando dice levadura es falso, es mentiras. Entonces las mentiras de los fariseos. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque también era otra denominación que existía en esa época. Ellos pensaban que dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes y los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y sigue hablando. Y el verso 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron, escuche esto, que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Estamos hablando de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Cuídense, dijo el Señor. Cuídense. Entonces tenemos que mirar cuál es la doctrina de los fariseos, porque si Cristo nos está diciendo que nos cuidemos de una doctrina, de una enseñanza, tenemos que cuidarnos en estos tiempos también. Tenemos que cuidarnos realmente. Pero para podernos cuidar tenemos que saber cuáles eran las doctrinas de los fariseos, para ver si de pronto no vaya a ser, lo digo a manera hipotética, que en estos tiempos nosotros estemos caminando en la doctrina de los fariseos y ni siquiera nos hemos dado cuenta. De los escribas sí sabemos que han cambiado la verdad de Dios.
¿Por qué? Porque el Señor le mostró por medio de su ángel a Daniel en Daniel capítulo 7, verso 25, donde dice que cambiarían los tiempos, y efectivamente el Vaticano cambió los tiempos y ahora manejamos el calendario gregoriano, que es un calendario que fue original de Egipto. Imagínense, Amon-Ra, la deidad de Egipto, fue el que trajo ese calendario de los 365 días, mientras la Biblia habla de 360 días. ¿Sí? Entonces quitaron el calendario de Dios e impusieron el calendario de Egipto. ¿Y quién fue? El Vaticano. Investiguen en Google y verá. Cambiaron la ley, confundieron. Y si usted se lee Apocalipsis 17, confundieron completamente, variaron la palabra, la variaron. Si usted se lee 2 Tesalonicenses capítulo 2, usted va a encontrar que el hijo de perdición, hombre, hijo de perdición, que es el falso profeta, que tiene el espíritu del anticristo, cambió, o sea, se opuso a todo lo que Dios había establecido, ¿sí? No lo contradijo, sino manipuló todo lo que Dios había establecido y enseñado por medio de él, por medio de Moisés y por medio de Cristo, ¿sí? Con levadura. Y la gente piensa que está sirviendo a Dios y realmente lo que está es caminando en el evangelio de la serpiente. Por eso vamos a mirar y tenemos que revisar a conciencia si las doctrinas que nosotros hemos recibido, en las cuales hemos sido enseñados, son las correctas que Cristo enseñó o están leudadas, o de pronto no vaya a ser, que es lo más probable, que estemos simplemente en un evangelio de los fariseos, que son evangelios de los hijos de la serpiente. El evangelio de la serpiente. Tremendo. Entonces el Señor dijo que nos cuidáramos. Sí, algo muy tremendo. Entonces yo me di a la tarea de estudiar algo sobre las doctrinas de los fariseos. Mire lo que dice. Dice la historia. Eran judíos intelectuales y con gran influencia política y social. Y hoy estamos viendo, ojo con esto, pastores que se lanzan a la política y a la vez hablan de lo social, de que están ayudando y no sé qué, y realmente no destinan ni un peso, ni siquiera para ayudar a los miembros de su propia iglesia, menos a los de afuera. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta. Ojo con esas personas que se paran en que lo que ellos dicen es la verdad y que no hay otra verdad más, sino lo que ellos digan. Eso es una doctrina de los fariseos. ¿Por qué? Porque los verdaderos siervos y discípulos de Dios todos los días estamos aprendiendo algo más de su palabra, algo más que nos lleva a la verdad de Cristo. O sea, nos estamos acercando al Padre Celestial. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino a través mío. Entonces, eso es lo que pasa que todos los días estamos siendo enseñados por Él y por el Espíritu Santo. Pero los que caminan dentro de la doctrina de los fariseos creen que muchos se la saben toda y que no hay nada más. Ellos enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Creían en la inmortalidad del alma. Ojo con esto. Vamos revisando. Vuelvo y le repito, porque en las cartas paulinas, si usted lo investiga en Google, cada carta paulina, hay algunas de ellas donde se le atribuyen al apóstol Pablo, pero nadie puede certificar que realmente Pablo las escribió. Y es increíble porque encontramos algunas, escúcheme bien, no todas, pero estamos encontrando cuando analizamos, cuando escudriñamos. Recuerden que Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, que es escarbar, mirar, analizar, investigar, no solamente leer. Hemos encontrado que hay algunos escritos que están dentro de la Reina Valera, la Biblia que nosotros manejamos, que están en contra de lo que Cristo enseñó y estableció. Y es imposible que el verdadero apóstol Pablo haya predicado cosas en contra de lo que Cristo haya dicho o contradiciendo al maestro de Galilea. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque él aprendió del mismo de Cristo doctrina. Entonces estamos encontrando algo muy tremendo, y es que Jeremías 8:8 se está cumpliendo también para estos tiempos, y es que los escribas cambiaron las verdades de Dios y metieron mucha doctrina de los fariseos y se la atribuyeron al apóstol Pablo por el simple hecho de que Pablo era fariseo antes de la conversión. Mire, dice que ellos creían en la inmortalidad del alma, y eso es una doctrina que Pablo también enseñó.
la vida luego después de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Creían en el destino de la vida, pero asimismo que los seres humanos eran libres al tomar decisiones, ya que Dios controlaba todo, pero cada individuo le daba a su vida su propio destino. Doctrina de los fariseos. Obedecían a la tradición acerca de los ritos de adoración y obligaciones religiosas. Y por ahí hay denominaciones donde tienen ritos y costumbres religiosas para poder adorar, orar o estar dentro del templo. Creían en el castigo y la recompensa para las almas luego de la muerte. Bueno, esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 doctrinas que he logrado estudiar. Faltan muchísimas más, pero el tiempo no nos daría. Encontré algunas costumbres y tradiciones. Mire, ellos no permitían el casamiento con personas paganas. El famoso yugo desigual es una doctrina de los fariseos. Concentraron sus reuniones en asambleas, no en el templo, sino en asambleas, que a la postre son las famosas sinagogas. Les preocupaba el estatus social y la buena opinión de la sociedad sobre ellos, o sea, el buen testimonio. Y yo sí que he conocido a personas que guardan su testimonio por encima de lo que sea y se muestran con una careta de falsedad y mentira, aún por las páginas sociales y en los altares de sus propias iglesias. No se muestran como son. ¿Por qué? Porque tienen que guardar el buen testimonio. Y se paran en eso y ahí no los mueve nadie. Eso es tremendo. No permitían que la mujer hablara en público y crearon una ley. Es increíble que eso estaba establecido por ley y decreto por los 70 hombres y por los mismos fariseos, quienes recalcaban eso, que la mujer no podía hablar en público, ni podía dirigirse al varón y tenía que permanecer prácticamente en su casa aprendiendo. Si le preguntaban al esposo y si el esposo o el marido, no era esposo sino el marido, les quería enseñar o no. Y que pues estaban sujetas prácticamente a una esclavitud de servidumbre y para tener hijos. Crearon leyes para proteger la economía de la familia. Esto es tremendo. Yo sé que ustedes se van a acordar cuando al Señor lo quisieron tentar y le dijeron: maestro, una mujer enviudó, su esposo murió, y le dijeron: la ley dice, escuche, la ley, no dice que Dios, la ley creada por los fariseos dice que ella tenía que pasar a uno de los hermanos del difunto, del que murió. Y le dijeron: y tuvo 7 hermanos y de todos fue mujer. Imagínense, de todos fue mujer. Y no porque Dios lo haya ordenado, sino porque los hombres inventaron esa ley para proteger el patrimonio. ¿Por qué? Porque al morir el esposo, todos los bienes y las propiedades, ¿sí?, normalmente, como las leyes modernas, pasan al cónyuge, o sea, a la esposa. Pero ellos no permitían eso, por el simple hecho de que era mujer, sino obligaban a que el patrimonio pasaba al otro hermano. Por eso ella tenía que casarse con el otro hermano. E increíblemente no importaba si él ya tenía esposa, si él ya tenía hijos, se convertía en mujer de él también y entraron en fornicación y adulterio físico de una manera descarada por el amor al dinero. La iglesia no sabía esto. Es algo muy tremendo y lo crearon los fariseos. Buscaban apoyo económico de comerciantes y políticos para poder sufragar sus gastos y ir creciendo en las sinagogas, como muy parecido a la realidad hoy en día, ¿no? Hay pastorcitos que les gusta apoyarse a los políticos del momento, en épocas de elecciones, y les permiten el altar y todas esas cosas, porque les dan cosas o porque les dan puestos, y eso es una costumbre que no viene de los fariseos y viene también de los mal llamados obispos que vendieron el verdadero evangelio y se vendieron a Roma, a Constantino, por lo mismo, por puestos políticos y por prebendas económicas. Estuvieron siempre en contra de la doctrina de Cristo, siempre los fariseos. ¿Qué es en contra de Cristo? Que le reconocían como maestro, le reconocían de conocer la palabra y la ley, pero no le obedecían. Entonces su doctrina no estaba en contra de Cristo, sino la manipulaban de tal manera. Aún después de la muerte de Cristo, dice la historia, que la manipularon de tal manera que cambiaron las verdades de Dios por sus propios pensamientos. Entonces, un fariseo actual es el que opina sobre la palabra.
El yo creo, el yo pienso o el yo opino sobre la palabra. El que impone su pensamiento personal a la palabra y no se ciñe a la palabra. Pero ojo con esto, al fundamento que es Cristo, porque Él es la roca eterna. Él es la palabra del Dios viviente, no los hombres. Por eso, el verdadero Pablo en Efesios 2:20 escribió algo muy tremendo. Y dijo, edificaos. Escuche porque el verdadero Pablo escribió esto que es muy cierto. Edificaos en los apóstoles a apóstoles. Imagínense. O sea, en todo lo que los apóstoles enseñaron. Y los escribas modernos del Vaticano, quienes fueron los que modificaron las Biblias y nos entregaron la Reina Valera, quitaron a muchos apóstoles que ni siquiera se saben dónde están los escritos y están escondidos las enseñanzas de ellos porque enseñaron cosas y secretos muy fuertes que hubieran cambiado el rumbo de la humanidad y Satanás hubiera quedado al descubierto. Y sacaron los libros que les mencioné anteriormente. Entonces, algo muy tremendo. Ellos se convirtieron en los rabinos actuales que niegan a Jesús, niegan que Él vino en carne, niegan que Él es el Mesías que vino en carne. Y lo más tremendo, crearon leyes donde se castigaba, esto es impresionante cuando uno estudia esto. Ellos fueron los que crearon las leyes donde se castigaba solo a la mujer en caso de ser encontrada en pecado. Y ahí es donde venimos a aquella época, aquel momento cuando el maestro de Galilea le llevaron a una mujer encontrada en adulterio. ¿Sí me entiende? Estaba en fornicación y adulterio. Y llevaron solamente a la mujer, porque ellos crearon una ley para proteger a los hombres y no a las mujeres. Por eso la llevaron solamente a ella. Y era para castigarla solamente a ella. Era muy tremendo todo lo que los fariseos hicieron y han hecho a través de la historia, porque los fariseos simplemente cambiaron de nombre. Y muchos de ellos asumieron alguno de los 5 ministerios para estas épocas. Es algo muy tremendo. ¿Por qué tenemos que hablar de esto realmente? Porque hay muchas doctrinas que la iglesia moderna está enseñando donde persiguen, maltratan, difaman, ¿sí? Señalan, murmuran, ¿sí? A personas que no están de acuerdo con su doctrina. Llamémoslo así, siervos y siervas de Dios que no están de acuerdo con su doctrina. Y ellos fueron los que crearon la famosa teología de los falsos profetas, engañando al cuerpo de Cristo, engañando a los santos para que no crean a la verdad. Y son los que se paran a defender la doctrina que está escrita sin mirar el contexto ni el pasado. Aún desconocen en qué año y cuántas Biblias han existido en el pasado, quién las ha modificado y en los concilios del Vaticano, de la Gran Ramera, cómo la han cambiado. Desconocen todos esos temas. Y sería bueno usted que está escuchando todos estos temas que le parecen fuertes y Pastor Bolívar con los que sale, Dios mío, para que usted empiece a indagarle a su pastor si realmente es una persona que conoce la verdad o está parado en la levadura del evangelio de la serpiente heredado por las hijas de la ramera. Apocalipsis 17:5. Porque usted puede ser ciego y estar conducido por un guía de ciego. Y Cristo mismo dijo que se irán al infierno juntos, unos por desconocimiento y otros por inocentemente ser engañados. Quiero que vayamos en este momento al Mateo capítulo 23, donde el Señor habla algo muy fuerte en contra de los fariseos y de los escribas, para que empecemos a analizar a través de la palabra de Dios después de este paseo histórico y de este estudio para que usted comprenda las verdades del Señor. Dice la Escritura, Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En la cátedra, que son las enseñanzas de Moisés. Así que todo lo que os digan, que os guarden, dijo el Señor, guardarlo y hacerlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y yo sé que usted tiene que analizar y mirar en su iglesia, en su congregación, en su denominación, qué es lo que le imponen a usted como carga, que ellos sí no lo cumplen. Y sobre todo, la hipocresía tan tremenda, que es que en los templos se visten de tal manera cuando van a los templos, pero por fuera actúan como el mundo. Se ponen hasta cosas y hacen rituales dentro de los templos, pero por fuera no. Entonces eso es una hipocresía.
Dice el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Una de las cosas más importantes y más tremendas que me ponen carga, ¿sabe qué es? Es con el famoso diezmo, donde usted ve, o la mayoría vemos o notamos que imponen el diezmo, imponen las ofrendas, pero usted nunca ve a su pastor diezmando. Eso es una carga que ellos ni siquiera llevan. Qué bonito sería que usted pidiera los libros de contabilidad de su congregación y verificara si su pastor diezma o no diezma. Porque entonces, ¿por qué le imponen una carga que ni siquiera él cumple? Es tremendo. Dice, y hay otras cosas más, que usted sabe cuáles son, las cargas que le ponen a usted. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Cuando habla de flecos de los mantos, habla de los tzitzit. Si usted no sabía qué son los tzitzit, son los flecos, son unas tiras que fabrican y está ordenado en la antigüedad de color blanco y azul que se ponen en los bordes de los mantos para recordar los mandamientos y las leyes del Eterno. Y el pueblo de Israel lo hace por costumbre, por orden del Eterno. Entonces ellos se hacen los más grandes para que vean que ellos son los mejores, son los más santos. Y en esta época son los que usted los muestra como se muestran como los puritanos, los que no rompen un plato, que están destruyendo toda la vajilla, los que prácticamente casi levitan y se muestran en una santidad, la cosa más tremenda, pero por dentro y en su vida privada, oh santo. Yo no estoy hablando de su pasado, porque todos tenemos un pasado, el cual el Señor no lo perdonó. Hablamos de su presente, cómo se muestran ante la congregación. Dice, y ama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. No estamos hablando de los hermanos que se sientan adelante. Por Dios, hay que tener claro esto. Aquí el Señor no está hablando de los que se sientan adelante porque a veces su visión periférica no está 20-20. No, estamos hablando de los que se exhiben, se muestran, que son los más guau, los mejores, los santurrones, los amigazos de los pastores y eso. Porque hay personas y hay hermanos que les gusta sentarse en adelante para tener una mejor visión, para que nadie los interrumpa, porque no hay nada maluco que uno esté de pronto en una reunión, esté adorando y adelante alguien no esté adorando y esté chismoseando, esté hablando, esté mirando el celular. Eso incomoda. Entonces no confundamos con los hermanos que se hacen adelante por X o Y motivo en especial con los que se muestran, se adulan a ellos mismos. Dice, y las salutaciones en las plazas, que los anden saludando, y sobre todo, ¿por qué dice las salutaciones? Porque hay personas que no admiten que les saluden si no les dicen el título. Y yo he conocido personas que se molestan porque les dicen hermano fulano tal, hermana fulano tal. No, yo soy el pastor fulano tal. Yo soy la pastora, a mí dígame pastora. No. ¿Por qué? Si todos somos iguales, para el Señor no hay nadie más alto ni menor. Yo soy igual que usted, que la hermana o el hermano que se sienta ahí. Yo me puedo sentar dentro de la congregación a escuchar a alguien que esté en el altar en ese momento. Pero por el hecho de que yo sea el pastor de la congregación, no me hace superior a ustedes, ni menos que ustedes. Somos iguales, somos uno en Cristo. Y ellos ya dicen que las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro. Cuando maestro hay uno solo y es el Cordero de Dios y el Espíritu Santo del Señor. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, que es maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo trae la verdad. Nosotros podemos ser portadores de la verdad, pero la verdad es Cristo, no nosotros. Dice, y todos vosotros sois hermanos, o sea, somos iguales. Aquí no hay distinción, aquí no hay estrato, aquí no hay ropa fina o ropa pobre, aquí no somos iguales. Pero el evangelio de la serpiente anda mirando cómo se viste la hermana, cómo se viste el hermano. Hace unos días una preciosa hermana que está estudiando con este ministerio, nos contaba un testimonio tremendo de algo que le sucedió en un retiro. Ella es muy elegante, su esposo es muy elegante, son personas que trabajan y se dan sus buenos gustos porque Dios lo permite. Y ella fue a su retiro y fue bien presentada, muy elegante, y tuvo qué problemas tan serios hasta que le tocó pararse y hablarles doctrina y palabra de verdad de Dios porque ya la estaban cansando. O sea, por el hecho de que ella es elegante la estaban discriminando, la estaban hecho casi... Por Dios, eso es tremendo. Entonces estamos notando que es el evangelio de la serpiente que está ahí, porque van a criticar, señalar, murmurar, y no miran a las personas con amor. Así como entra una persona pobre y entra una persona súper elegante, los tratamos por igual.
Pero si entra una persona que realmente es pobre, a veces nos hacemos hasta a un lado. Uy, míralo cómo viene. Eso no es así, eso no debe ser así. Ese es el evangelio de los fariseos, que es el evangelio de la serpiente. Y está metido en las congregaciones. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. De esto ni se diga. De esto ni se diga. Y usted me va a decir, sí, el Papa se hace llamar Padre. No solamente él, no solamente la Iglesia Católica llama a este hombre, al falso profeta Padre. Es increíble cómo hay un mercader de la fe. Y sé por testimonio personal que las iglesias en el mundo entero de este mercader de la fe, y su iglesia está en Miami, y es muy famoso y reconocido, y hace poco hasta su esposa lo dejó por sinvergüenza y vagabundo. Todos en el mundo entero le dicen papá, le dicen el papá. No voy a decir el apellido porque ya más de uno sabe de quién estoy hablando, nomás con la descripción que di. En el mundo entero le dicen papá, que es igual a padre. Y desconocen las Sagradas Escrituras, porque el Evangelio de la Serpiente se ha encargado de tergiversar, cambiar la verdad, para que la gente no sepa la verdad. Por eso no miran las doctrinas ni lo que Cristo estaba enseñando. Y hoy estamos mirando, porque Cristo hablaba de los fariseos y dijo que nos cuidáramos de la doctrina de los fariseos. Y son hijos de la serpiente, y ya vamos a mirar por qué digo esto. Dice, dice, porque vuestro Padre es uno y está en los cielos. Ni seáis, mire, ni siquiera a Cristo se le puede llamar Padre, porque no es Padre de nosotros. El nuestro Redentor, Isaías 42, dice que es el enviado y el escogido y el elegido del Eterno. Ojo con esto, porque muchos a Cristo le dicen Padre, y cuando están orando le dicen Padre y se refieren a él como Padre, y él no es el Padre. Ojo con esto, él mismo dijo ahí, miren, ni llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, dijo Cristo, y no es él. Pero las famosas teologías de la unicidad, que son falsas y mentirosas, es el evangelio, la teología de la unicidad es un evangelio de la serpiente, porque la palabra de Dios muestra tanto en el Antiguo como en el Nuevo y en el Apocalipsis que está el Padre, el anciano de días, Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, el que está sentado en el trono. Y también dice en Apocalipsis 6:12 que la adoración es al que está sentado en el trono y al Cordero. Y en Daniel también muestra el Cordero. Son dos, no uno solo. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, o sea, el que tiene la verdad. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Queremos darnos que somos mayores que los demás? Que nos la sabemos todos, que somos los doctores en teología. Hágase siervo. Si él siendo el Hijo del Dios, imagínese que se despojó de su riqueza, de sus vestiduras reales para venir a hacerse siervo. ¿Por qué nosotros los humanos no podemos hacerlo? Tenemos que ser, nosotros los de título, estamos llamados a servir, no a que nos sirva la congregación. Es algo tremendo. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay, mire este hay es sin H, es de dolor, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué cerráis? Mire, esto es tremenda esta palabra. Dice, ¿por qué cerráis? Perdón, no es pregunta. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Porque les imponen cargas, rudimentos, costumbres, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, y empiezan a prohibir. Ni ellos han entrado porque están condenados, ni dejan entrar a los que están buscando la verdad. Sobre todo cuando empiezan a enseñarle falsedades y mentiras, teologías y doctrinas heredadas del catolicismo romano. Y hay muchas cosas que se enseñan en las iglesias cristianas que son heredadas del catolicismo romano. Predican y enseñan lo mismo. Esto es tremendo. Y la iglesia no se ha encargado de mirar cuál es la doctrina que están recibiendo. Verso 14 dice otra vez, ay con dolor de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Increíble. Yo he conocido personas, sobre todo mujeres que dejan de darle de comer a sus hijos, dejan de pagar sus deudas y dejan de vivir bien para vivir en la miseria por estar llevándole a aquel fariseo hipócrita que en vez de bendecirlas
con la necesidad en que ellas mantienen. Lo único que hacen es quitarle y mirar cómo le sacan el dinero a la gente. Y se inventan predicaciones para tocar la emoción de la persona y al final el zarpazo, sacándole dinero a la gente. Fariseos hipócritas. Por eso el Señor decía que devoran las casas de las viudas, le quitan a la iglesia en vez de bendecir a la iglesia. Eso es tremendo. Ay de vosotros, otra vez hay de dolor, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Increíble. La doctrina y la enseñanza errónea que Cristo no ha enseñado los lleva al infierno. Y dice que quien la oye y la practica porque fue enseñado en esto, 2 veces irá más al infierno que los mismos que la están enseñando. Ay de vosotros, mira lo que dice, guías ciegos. Guías ciegos. No pueden ver la verdad. No ven la verdad. Entonces, ¿qué no enseñan? ¿Qué es lo que están enseñando si no ven? Lo heredado por la gran ramera y sus hijas, Apocalipsis 17:5. Doctrinas del Vaticano, doctrinas del catolicismo. Es increíble, analice doctrinas del catolicismo y doctrinas del cristianismo y son las mismas. Y la Biblia dice que es la gran ramera, la que prostituye a las naciones con sus abominaciones y mentiras. Esto es tremendo, hermano. Por eso usted tiene que pararse en la brecha y dejar de estar comiendo cuento y empezar a meterse en la palabra, y antes de estar metiéndose en el evangelio de Pablo y de Pedro y todas esas cosas, mirar qué fue lo que el fundamento enseñó. Cristo, para que usted defina por sí mismo si lo que usted está aprendiendo, Cristo lo ratifica, o lo que le están hablando, Cristo lo rechaza, no lo aprueba. Porque Él es el fundamento. Y el que te va a salvar a ti no es ningún apóstol, no es ningún pastor, no es ningún ministro del evangelio, es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Sí ve? Amantes a las riquezas. El que jura por el oro es deudor. Por ahí no hay una doctrina que dice que si usted no diezma está robando al Señor. Y la gente no sabe. Y voy a decir un tipcito tremendo. Y aquí os va a hacer otro escándalo más de las verdades que el pastor Carlos Bolívar se ha venido enterando. Búsquelo en Google, aproveche esa biblioteca. Y va a encontrar que el famoso libro de Malaquías, nadie sabe quién lo escribió. Y que Malaquías es un nombre falso, que alguien tomó ese nombre para que no se supiera quién es. Y cuando usted analiza el capítulo 3, donde está esta porción de que habéis robado a Dios, analiza el contexto y verá que viene hablando de otra cosa muy distinta. Cortan el mensaje, imponen eso, lo metieron ahí y luego sigue. Y a la iglesia dicen que están robando a Dios y no diezman. Y muchos dejan de comer, dejan de pagar sus deudas, porque están llevando tributos. Y él mismo dijo que los escribas cambiaron su verdad. El día que hablemos sobre la verdad de los diezmos y las mentiras sobre el diezmo, usted se va a ir de para atrás, mi amado hermano. La Biblia es clara y lo más tremendo es que todo está en la Reina Valera. Y la gente no entiende porque no hace el estudio serio y responsable, sino simplemente leen unos versos y ya de ahí sacan una doctrina. Eso es tremendo. Insensatos y ciegos. ¿Sabe cuál es la persona insensata? Que no sabe nada. Y ciego, que no ve. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Y todos los fariseos siguieron con esa doctrina. Y lo más tremendo es que en Malaquías, si usted analiza el libro, el contexto histórico, es que hay que ir al contexto histórico para comprender por qué está escrito eso ahí. ¿Por qué el libro de Malaquías? Hay que estudiar. Ellos estaban en la deportación, eran esclavos y había muy poquitas personas en Israel. El templo estaba destruido y había unos cuantos sacerdotes y estaban todos aguantando hambre. Y qué fácil les quedó meter el nombre de Dios y decir que estaban robando a Dios para poder empezar a recibir dinero. Y la iglesia no sabe que por ahí hay un profeta menor que para mi concepto personal fue más descarado. El pueblo llegando sin dinero, sin trabajo, sin nada, casi no había nada. Y también estaban pasando una situación tremenda y dijo que Dios le había ordenado que los diezmos ahora eran cada 3 días.
Y lo más tremendo es que ahora los vemos en cada reunión que se hace dentro de las congregaciones. Investigue. Y yo no estoy en contra de la palabra de Dios, pero sí en contra de las impostaciones y lo que los hombres metieron acá. Por eso Jeremías 8:8, cuando dice que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. Por eso Cristo hablaba del famoso amor al dinero, que era la raíz de todos los males y cómo su pueblo se desvió también. Verso 19 dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que le habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Mira lo que está hablando. Estaba hablando de cosas que se cultivaban. Sí, pastores, que ahora ya no se cultiva si no hay dinero. Perfecto. Entonces quitan lo esencial, que es lo que le da el sabor y el sazón. Y dejáis lo malo, dejáis lo más importante de la ley. ¿Diezman? Sí. Mire este verso tan tremendo. Dice, ay de vosotros, lo voy a volver a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Sí, diezman. Y los fariseos modernos enseñan a diezmar. Sí, la gente diezma. Y bendito sea Dios por aquellos que apoyan también económicamente a las congregaciones para poder seguir adelante. Pero no por obligación, sino por agradecimiento, cuando ha sido bendecido. Dice, diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Sí, pero mire lo que denuncia el Cordero de Dios. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. No dice que dejan la ley, dejar lo más importante de la ley. ¿Y acaso por allá en algunas cartas paulinas, algunas epístolas paulinas, sobre todo en el libro de Gálatas, no le mocharon la palabra ley de los hombres y dejaron solamente la ley, que la ley fue abolida? Y por eso la iglesia moderna piensa que la ley del Padre Celestial fue abolida, la que fue dada a Moisés. Y así, gente que no se prepara, que no estudia, que no mira la historia, que no mira los cánones bíblicos, las formaciones, las impostaciones, las modificaciones, como le hablé al comienzo, siguen pensando que la ley de Dios, del Padre Celestial, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fue abolida. Y no fue así. Porque los escribas modernos cambiaron esa verdad, la mocharon, la quitaron y han llevado a la iglesia a desobedecer aún a Cristo, porque Cristo hablaba de la ley del Padre. Mira lo que dice. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley de Dios? Y mire que es lo mismo que Cristo enseñó. La justicia, la misericordia y la fe. Por eso habla que del reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33. Y usted tiene que irse a Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Que es darle al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, al que tiene hambre, al que tiene necesidad, al que está en problemas aún, al que vive en la calle, al que está en la cárcel, al que está enfermo, al que está desvalido, al que no tiene con qué. Pero la iglesia de los fariseos, que es la iglesia moderna, maneja el evangelio de la serpiente, donde quitan esto y le enseñan a la gente que va a ser salva porque usted diezma. Y no es ni por el diezmo, sino lo importante de la ley. No es ni siquiera el diezmo, sino la justicia, la misericordia y la fe. ¿Quién lo está hablando? Cristo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. ¿Sí es lo que Cristo dijo? Sí, diezmen, sí, apoyen, no importa, porque todo se necesita la economía para que todo funcione correctamente. Pero no dejen de hacer lo más importante. Entonces, quien se dedica solamente a los diezmos y a las ofrendas, a dar dinero, y ahora que se inventaron los pactos, las primicias y el sellar la palabra, que es un culto a Baal, el sellar la palabra, eso es un culto a Baal y la gente no lo sabe. No practican nada de la justicia, pero usted en las iglesias ve chismes, pisotear a la gente, perseguir a la gente, criticar a la gente, refregar el pasado, que si alguien cometió un error lo pisoteamos, los lanzamos al infierno, hijo del diablo, en vez de ir a ayudarlo en misericordia. En vez de sacarlo de su horror, de su horror y su falla, en vez de llevarlo otra vez al camino, la verdad y la vida, lo perseguimos y lo satanizamos. Por eso les decía, hay que revisar, sabiendo todo lo que estamos sabiendo ahora, que ha sido impostada y que manipulada la palabra del Señor, tenemos que mirar qué es lo que es de Dios, lo que Cristo enseñó,
y que realmente está contradiciendo a Cristo, porque es Satanás que le dio la palabra del Señor. Y suena duro y para algunos dirá, uy, este hombre que está hablando. La verdad, hermano, escúcheme, simplemente escúcheme y termine de escucharme, hermano. Si usted no me cree, pues no me crea, está en su libertad de no creer, pero investigue. Usted mismo tómese la molestia e investigue, como yo lo he hecho durante 30 años para llegar a encontrar la verdad. Por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y apartamos la levadura, la iglesia verdadera tiene que apartar la levadura de la verdad de Cristo y huir de la ramera y de sus hijas. Apocalipsis 17:5. Y entrar al camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Verso 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Colan el mosquito, ¿cierto? Y se comen lo mejor, lo más grande. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Miren lo que dice la Escritura. Roban, son ladrones, porque el dinero que se recoge dentro de las congregaciones. Debe estar distribuido para la misericordia. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es? Es que allá en el libro de Levíticos dice que los sacerdotes tenían derecho a una porción, no a todo, no a todas las ofrendas ni los sacrificios. Pero ahora es al contrario. El amor al dinero lleva a que el sacerdote se coja todo y la familia sacerdotal y viva en lujos mientras la iglesia está sufriendo y aguantando. Y hay muchos necesitados entre las congregaciones y van a ser juzgados. Por eso Cristo les dice, escribas, fariseos hipócritas. Dice, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Y puede estar la persona aguantando y en una necesidad tremenda. O de pronto hasta perdiendo su casa, o perdiendo su automóvil, o perdiendo hasta su negocio, por decisiones equivocadas, porque no tienen sabios consejeros en los altares. Y va esta persona llorando a la oficina pastoral, pastor, ayúdenme por favor. ¿Y sabe qué es lo único que hacen? Lo primero que le dicen, ¿usted hace cuánto no diezma? Descarados. En vez de decirle, hermano, la iglesia le va a ayudar por esta vez, pero no vuelva a tomar decisiones equivocadas. Pero ellos sí andan en fules camionetas, autos de lujo, casas de lujo, mansiones, mientras la iglesia clamando y suplicándole por misericordia al Señor. Evangelio de la serpiente, evangelio de los hipócritas, de los fariseos. Dice, verso 26, dice, fariseo ciego, no puede ver la verdad de Dios. Limpia primero lo de dentro del vaso, límpiese usted. Y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces se muestran con una falsa santidad, con una mascarilla hipócrita. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso sus vidas, no pasadas, vuelvo y repito, no el pasado, porque el Señor perdona todo el pasado de todos, sin importar lo que haya hecho, pero su presente. He sabido y he escuchado testimonios aún, hombres que golpean a sus esposas y se bajan del altar a predicar. Hombres que abusan de sus esposas y se bajan del altar a predicar. Hombres que mantienen amantes porque he sabido de eso y están predicando. A sus hijos los mantienen esclavizados. Pero en la iglesia se muestran como los santos, los puritanos. Es increíble todo esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los... Mire lo que dice, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Adornáis los monumentos? Si está prohibido tener estatuas, tener imágenes. Es increíble. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y no solamente los profetas,
porque muchas denominaciones e iglesias modernas salieron de la Gran Ramera después del año 1500. Por eso tergiversaron y por eso muchas doctrinas son similares. Y la Gran Ramera en la época de la Inquisición, después del año 320, comenzaron primero por los obispos, asesinando, matando y torturando a los de la iglesia primitiva que no estuvieron de acuerdo con ellos. Y luego se organizaron y crearon la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Gran Ramera. Luego vino las cruzadas donde asesinaban en nombre de Cristo. Luego vino la Inquisición a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Los quemaban en la hoguera, asesinaban, violaban a sus mujeres. Y todos los que participen, escuche porque voy a decir algo muy fuerte, y todos los que están participando de las hijas de la Gran Ramera y doctrinas de fariseos y evangelio de la serpiente, son cómplices en la sangre de todos los que han muerto por la verdad que es de Cristo y la verdadera enseñanza que es Cristo. Y serán juzgados. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mire lo que dice Cristo, está diciendo unas verdades tremendas y aquí viene algo muy fuerte que les voy a decir. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serán juzgados por igual. Mire lo que dice el verso 33, casi nadie lo comprendía. Dice, serpientes, generación de víboras. ¿Por qué Cristo dijo serpiente y generación de víboras? Por la descendencia de Caín. Si usted mira Apocalipsis 17, dice que la gran Babilonia viene de la bestia y cuando usted empieza a mirar los imperios, vienen de toda la descendencia y la genealogía de Caín. Ya lo hemos enseñado, hijo de la serpiente. Por eso el Señor les dice, serpientes, generación de víboras. Generación son descendientes de las víboras, de la serpiente antigua. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? No van a poder. Por eso el libro de Judas, léase el libro de Judas, por favor, y analícelo. Donde el apóstol dice muy claro que vienen encubiertos desde antes de la fundación del mundo y se metieron dentro de nosotros, pero ahí como Juan dice, y no eran de nosotros. Y que convirtieron la verdad del evangelio en un libertinaje tremendo. Le untaron la palabra y la iglesia no sabe que Satanás se disfrazó de ángel de luz, modificando la palabra y alterándola, estando en contra de la verdad del Eterno y en contra de Cristo. Y ahora culpan a Cristo de supuestamente haber cambiado la verdad del Dios. Y no fue así. Fue Satanás y sus emisarios. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Mire, yo envío profetas y sabios y escribas, que son las personas que han venido enseñando la verdad después de Cristo para acá. Antiguamente los verdaderos profetas, y todos los profetas, la mayoría de los profetas fueron asesinados por los falsos profetas. Y después de Cristo, la iglesia verdadera, ¿sí? Se llamaban los del camino, ni siquiera cristianos. Fue perseguida, asesinada y dispersada por el mundo entero. Y la verdadera iglesia no es visible. Y son aquellos todos que llevan la verdad de Cristo. Y se han salido de las hijas de la Gran Ramera a caminar en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y de ellos aún los mataréis y crucificaréis, comenzando por los apóstoles, los asesinaron. ¿Cómo me gustaría que usted estudiara sobre la historia de la iglesia y buscara los libros que hablan sobre los mártires de la iglesia para que usted se entere de qué es lo que yo estoy hablando? Y usted se entera de todas estas verdades y usted va a salir inmediatamente de las denominaciones, de las hijas de la Gran Ramera, y va a buscar la verdad, que es Cristo. Dice, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y eso se cumplió, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, escuche esto, que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y de ahí para acá, todos los mártires por la verdad de Cristo. Hasta 1970, en mi país, nos perseguían, quemaban las casas de los creyentes, de los que no estaban de acuerdo con la Gran Ramera. No permitían los colegios ni las enseñanzas, y la palabra de Dios era prohibida. Y cuando la predicaban desde los altares los sacerdotes de la Gran Ramera, hablaban en latín,
para los de español y en todas las lenguas, para que nadie comprendiera qué es lo que estaban hablando, qué es lo que estaban diciendo. Esto es fuerte, hermano. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre toda esta generación. ¿Cuál generación? Los descendientes de la serpiente. Por eso voy y lo digo, serpientes, generación de víboras. Mateo 23:33. Descendientes de la serpiente, hijos de Caín. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto es tremendo, mi amado hermano. Yo sé que es fuerte y cada vez que el Señor me permite entrar a una enseñanza, cada día es más fuerte. Para que la iglesia salga de la mentira. La iglesia salga de todo lo que son las teologías humanas y entre a la verdad del Dios omnipotente. Y tendré que seguir leyendo cada vez más estos versos. Dijo el Señor en el profeta Jeremías capítulo 6, verso 16. Dijo, paraos en vuestros caminos. Hermano, esta noche, después de esta información que le acabé de dar, paren su camino. Dice, y mirad, analice, hermano. Analice la palabra de Dios de Cristo con todas las doctrinas que están en el Nuevo Testamento. Y va a ver cómo se están contradiciendo. Hay más de 137 contradicciones, donde Pablo se contradice a sí mismo y también contradice a Cristo. Por lo cual nos lleva a pensar que eso no lo escribió Pablo. Porque Pablo no estaría en contra de su Salvador y su Redentor. Dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Eso es tremendo, mi amado hermano. Empiece a analizar, empiece a escudriñar, empiece a investigar. No siga comiendo cuento. ¿Sabe por qué se aprovecharon? Se aprovecharon para meter y atribuirle a Pablo por una sencilla razón. Quiero que vayamos a Filipenses 3. Nuevo Testamento, libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer del verso 5 al 8. Este fue el motivo por el cual se aprovecharon y metieron en el canon bíblico que ellos modificaron. Y le atribuyeron a Pablo cosas que Pablo realmente no sería capaz de hacer. Pablo no contradeciría al Cordero de Dios. Dice así. Pablo dijo que él fue circuncidado al 8º día. Pablo provenía del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, él salió de los fariseos. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia y él estuvo en la muerte de Esteban. En cuanto a la injusticia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y por ahí hay una parte donde dice que él era discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos. Entonces Pablo no pudo haber escrito lo que los fariseos enseñaban. Pablo tuvo que haber escrito lo que Cristo mismo le enseñó y los verdaderos apóstoles. Por eso la iglesia hoy en día ni siquiera busca la doctrina de Cristo, ni saben qué es lo que enseñó Cristo. Y lo que enseñó Cristo es lo mismo que enseñó su Padre. Señor, te doy gracias en esta hora y en este momento por tu palabra, por esta palabra, Señor, que tú nos has enseñado. Te pido, Padre bendito, en el nombre del Cordero de Dios, de Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo, que todo embotamiento mental de que habló el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, que el príncipe de este mundo embotaría o engañaría con el sistema de pensamiento para que la gente no estudie, no se prepare, no entre en la verdad, que sea roto y deshecho en este momento, reprendido por el poder de Dios en este momento, y la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario caiga sobre todas las personas que hayan escuchado esta predicación, esta enseñanza, para que abran sus ojos a la verdad. Gracias te doy, Señor. Bendice nuestra entrada, bendice nuestra salida y permite que cada día podamos aprender más de la verdad, para entrar en la verdad y a buscarte a ti, al único y verdadero y soberano, Señor, a nuestro Redentor, nuestro Salvador, Señor, para que salgamos, Señor, salgamos de la ramera y de las hijas de la ramera, del evangelio leudado, del evangelio de los fariseos, y salgamos, Padre bendito, de todo el evangelio de la serpiente, Señor, de la gran Babilonia, de la ramera y sus hijas, Padre, como dice Apocalipsis 17:5, Señor. Gracias por todo, papito. Permítenos, Señor, que esta noche podamos descansar
y mañana guárdanos y protégenos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Cordero de Dios. Amados hermanos, permítame, voy a terminar leyéndole esto. Dijo el Señor en el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 6. Dice, huid del medio de Babilonia. Y si habla de Babilonia, habla de la gran ramera y sus hijas. Y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo de la venganza del Eterno, de Yahweh, de Jehová, le dará su pago. ¿Y sabe qué dice? Y vuelvo y lo repito y lo seguiré leyendo cada vez que el Señor me lo permita. En Apocalipsis 18, 4 dice, y oí otra voz del cielo, y cuando usted lo analiza era el Cordero de Dios hablando de los cielos a Juan. Salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, de la gran ramera y de sus hijas. La madre de las rameras, dice en Apocalipsis 17:5, y de las abominaciones de la tierra. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mi amado hermano, yo sé que ha sido fuerte y seguirán siendo fuertes todos los estudios que estamos viendo desde hace unos meses para acá. Pero la iglesia tiene que volver al camino antiguo, al camino angosto. Tiene que volver al mensaje de la iglesia primitiva, al de la verdad, al de la vida, al que lleva al Padre Celestial, al de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.